Vamos a repasar brevemente entonces las derivadas un poquito, ¿sí? Entonces tenemos que las derivadas, cuando tenemos una x que está elevada a un exponente, se baja el exponente, se resta 1, el exponente baja multiplicando y se resta 1 al exponente. Después tenemos la derivada cuando tenemos una constante, ¿sí? Seguida ahí de una x, la derivada de la constante, ¿verdad? Y la derivada de una constante, que viene de la constante, un número, es 0. ¿Sí? Entonces un ejemplo de esto, hoy bien rápido. Por ejemplo, si tenemos esta función y tenemos que derivar la función, acá usaríamos, chicos, en realidad cuando vamos a derivar esto, ahí estaríamos usando la derivada de una suma, ¿no? La primera regla nos dice que, en cuanto a las operaciones, que si tenemos sumas y restas de funciones, la derivada de la suma y resta de las funciones. Entonces, si tenemos una suma o resta de funciones, derivar esto es ir derivando cada término. La derivada entonces de la suma y resta es la suma y restas de las derivadas. Entonces acá voy derivando cada término. Baja el exponente, se le resta 1. ¿Sí? 3 por 2, 6, le resto 1 acá. Acá lo mismo, baja el exponente, se le resta 1, 2. Y la derivada de una constante es 0. Nada, no pongo nada. ¿Sí? Bueno, esa es la regla entonces con la suma, la resta y la multiplicación. Y si tienen que derivar 3x, esta derivada sería 3, ¿verdad? Es la constante. ¿Se acuerdan de eso, no? Un repaso breve de esto. Y después, bueno, tenemos la suma, la resta y después tenemos la derivada, las reglas para la multiplicación. ¿Cómo es la multiplicación? La regla es la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y para el cociente tenemos la primera función derivada por la segunda función sin derivar y ahora menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y todo esto dividido en el denominador, la función que se encuentra en el denominador al cuadrado. Esta sería entonces la regla de la multiproducto y esta de la división. Ponemos un ejemplo de eso, si quieren. Y estos se combinan, a veces puede haber ejercicios que tengan todas las operaciones, ¿no? Ya vamos a ver las funciones compuestas, que son las que más, las que se usan con mucha frecuencia también. Si tenemos que derivar esta función, yo analizo y veo que se trata, esto es el producto, ¿sí? Una función que tiene un producto, una función producto sería, ¿sí? Producto de dos funciones. Entonces voy a aplicar la regla del producto, que me dice que es la primera función derivada, esto sería u, ¿verdad? Esto sería b. Dice, la primera función derivada, cuando voy a derivar esta primera función, aplico acá la primera regla, ¿ve? ¿Por qué? Porque son términos, acá tengo una suma. Entonces voy derivando cada término. La derivada de 3x es 3. Más la segunda, por la derivada de e a la x. ¿Se acuerdan por tabla cuánto es la derivada de e a la x? Esto ya es por tabla, ¿no? Esta función exponencial la buscan en las tablas, es la misma, es e a la x. Por la segunda función sin derivar, copio igual, estoy aplicando esta regla, ¿sí? La primera función derivada, esta derivada es esta función. Por la segunda función, sin derivar, copio igual. Y, ¿qué más? Más la primera función sin derivar, copio igual.
Y dice multiplicado por la segunda función derivada. La derivada, bueno, necesito borrar acá, la derivada acá también aplico la regla, sería esta regla porque tengo sumas y restas. La derivada del coseno por tablas es menos seno de x. Y la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x. Entonces ahí tengo la derivada del producto este. Después se verá para qué fines era, si era para hallar recta tangente, recta normal o qué aplicación tenía. Pero así es como derivado entonces cuando tenemos un producto. Si tenemos un cociente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar. Me avisa si van entendiendo, voy muy rápido. Tienen en las tablas ustedes derivada, la tienen a la función logarítmica, la tienen. ¿La saben? ¿La vieron? ¿Es así, no? Sí, la tenemos. Bien, bueno. No logaritmo neperiano, logaritmo de x. Todas las funciones tienen su respectiva derivada y la buscamos, están en las tablas. Si yo tengo que derivar esta función, que de alguna manera es un cociente, ¿sí? Es la derivada de un cociente, la regla me dice que para derivar esta función se supone que todo esto es u, el numerador, voy a hacer esto, u, me dice que tengo que derivar todo esto, el numerador, y esto por tabla, la derivada, repasemos esa derivada, en las tablas, dice que la derivada de un logaritmo en base b es igual a 1 sobre x por el logaritmo neperiano de la base. Así lo van a encontrar ustedes, por eso le preguntaba si la tenían a esa derivada. O sea, el logaritmo en base b, no logaritmo neperiano, que ya sabemos que es 1 sobre x. En realidad esta regla también vale para esta, porque si ustedes se ponen a ver, esto está en base e. Entonces sería lo mismo, pondría yo 1 sobre x por el logaritmo neperiano de la base, que como es e, al tener e en base e, o sea, el logaritmo neperiano de e es 1, entonces por eso queda 1 sobre x. O sea que en realidad es como que esta es la regla general, ¿no? O sea, es lo mismo. Bueno, entonces el logaritmo de x acá, al no tener la base indicada, sabemos que está en base 10, ¿no? Es un logaritmo decimal. El logaritmo decimal es aquel que tiene base 10. Entonces, de acuerdo a las reglas, sería 1 sobre x por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso, como es 10, base 10. Esa es la derivada de esta función. Más la derivada de e a la x en la tabla, la función exponencial, es a la x por el logaritmo neperiano de la base de a. Entonces acá sería 3 a la x por el logaritmo neperiano de 3, de acuerdo a las tablas de derivadas. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos derivando un cociente. Entonces la primera es el numerador derivado, ya hemos derivado, le colocamos paréntesis porque esto me va arrojando términos. Dice por la segunda función sin derivar. Por la segunda función sin derivar, que sería copiar todo lo mismo. Todo lo mismo. ¿Dónde voy? Menos la función que está arriba, ¿sí? Sin derivar. No sé si va a entrar todo acá. Y por la derivada de la segunda del denominador, que sería esto. Bueno, esto es una función algebraica, bajo el exponente, le resta 1.
quedaría menos 9 medio x cuadrado. Y la derivada de la tangente, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Algún memorioso cuánto la derivada de la tangente? Secante, ¿verdad? Secante cuadrado. Bien, si se acuerda. Más que nada es justamente hacer un repaso para refrescar un poquito estas cositas. Bien. Bueno, y después ya vienen las derivadas de las funciones compuestas, donde ahí usamos la famosa regla de la cadena. La famosa regla de la cadena. Yo siempre les digo a los chicos, primero les refresco lo que es una función compuesta. Siempre digo lo mismo, tengo una función, a ver, yo tengo esta función, una función cuadrática así. La función compuesta ya es cuando en la x, ¿sí?, me ponen una función. Ahí en la variable independiente, en lugar de ponerme la x, una variable, me ponen una función. Por ejemplo, yo puedo venir y poner ahí en la x, le voy a cambiar acá el exponente, lo ponen un 5, ¿no? Ahí está. Entonces ahí en la x me ponen una función. ¿Sí? Entonces esto pasa a ser una función compuesta. ¿Ve? Ahí donde había una x me ponen una función. Entonces es una función compuesta. ¿Sí? O tenés y elevado tenemos esta función exponencial. Si ahí en lugar, ahí donde está la x, me ponen una función, como no sé, tangente de x, por ejemplo, ¿ve? Entonces ya es una función compuesta. ¿Lo ven? Es una función compuesta. Ustedes tienen la famosa función logaritmo neperiano. Bueno, vamos a suponer que ahí donde dice x me ponen toda una función. Por ejemplo, algo así, ¿eh? ¿Ve? Ahí donde tengo una x me ponen una función. Bueno, ahora ya pasa a ser una función compuesta. ¿Entiende? Es como que en el argumento me ponen una función. Bueno, y ahí se aplica lo que se llama regla de la cadena. Veamos un ejemplo. ¿Qué vamos a poner? Entonces pongamos, no sé, pongamos seno de x más 3x menos e a la x, ¿sí? Y elevado acá a la cuarta, pongamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una función exponencial, o sea, una función, digamos, compuesta, ¿no? Derivamos la función y yo siempre digo a los chicos, hagan de cuenta que es una función algebraica. Sería, esto es como que ustedes tengan que derivar una x a la cuarta. Ahí donde había una x me pusieron una función. ¿Cómo hubieran derivado esto? Hubieran bajado el exponente y le hubieran restado 1, ¿verdad? Bueno, del mismo modo van a trabajar con esto. Hago de cuenta que esto es una x bien gigante así. Entonces bajo el exponente multiplicando. Pongo la misma base, ¿sí? Que en la base sería todo esto. Al exponente le restamos 1, se le resta 1. Y acá viene la modificación, que ahora yo multiplico por la derivada del argumento, o sea, de todo eso que tendría que haber sido una x, pero que no es una x, sino que me pusieron una función, bueno, por la derivada de todo eso que está ahí, la derivada del argumento. ¿Sí? Entonces sería, y voy derivando. Y acá acá en el argumento puede haber suma, resta, multiplicación, bueno, puede haber cualquiera de las operaciones. Como hay términos, voy derivando cada término. Y la derivada de esto, más la derivada de esto, menos la derivada de esto. La derivada del seno, todo esto ya es por tabla, ¿no? Es coseno de x. La derivada de 3x es 3. La derivada de a la x es la misma. Ahí está. ¿Lo ven? Así van derivando. Me parece más práctico hacerlo de ese modo. Seguramente si ustedes buscamos en las teorías, sí vamos a encontrar una función que me va a decir u elevada a la n, las tablas. Pero para no llenar la cabeza a veces de tantas fórmulas, ¿sí? Así, de este modo, me parece más práctico lo que expliqué recién, de considerar como que esto es una x gigante que está elevada a la cuarta. Entonces derivo normalmente, pero al final siempre multiplico por la derivada de eso,
de esa x gigante que yo le llamo entre comillas, ¿sí? Voy a sacar alguno acá de la cartilla, refrescando un poquito el tema de derivadas. A ver, este que está acá, che, dice cubo x más 2. En matemáticas, a alguien se le ocurrió, no sé por qué, usar esa notación en las funciones trigonométricas. En lugar de poner de este modo, supongamos si el seno de x está elevado al cubo, a alguien se le ocurrió expresar de este modo, poner el 3 ahí, ¿sí? Así. O sea, acá lo que dice acá es el cubo del seno, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Que es distinto a tener esto, ¿no? Ojo con esto, que no es lo mismo. Porque esto, lo que me está diciendo, esto en realidad es como tener seno de x por seno de x y por seno de x. En cambio, tener el seno de x al cubo es como tener x por x por x. O sea, es distinto, ¿eh? Acá el que está elevado al cubo, digamos, es toda la función, y acá el que está elevado al cubo es solamente la x. Así que, cuidado con eso, que no es lo mismo. Entonces, cuando vean el exponente arriba de la función, ahí van a ver que en realidad es una potenciación. La función es la base de esa potencia. Entonces, esto en realidad, si quieren, lo pueden expresar de este modo. Si por ahí no se guían, no lo ven bien, lo pueden escribir de este modo si quieren, ¿ves? Como que es el cubo, así se lee este, el cubo de la tangente, ¿eh? Bueno, igual, si ya lo tienen claro, no hace falta que lo escriban así, ¿sí? Bueno, ¿y cómo derivo esto? Y esto se parece a si me hubieran dado para que yo derive una x al cubo. ¿Cómo hubiese derivado una x al cubo? Hubiese bajado el 3 y le hubiese restado 1. Bueno, lo mismo, ¿sí? Voy a borrar esto. Sería que este 3 baja y multiplica. Hagan de cuenta que tiene esta forma. Todo esto sería la base. Ese tangente de x más 2 sería como la base, ¿sí? Y se le resta 1, del mismo modo acá. Pero como esta base no es una x, sino que es una función, derivo esa función. Eso es lo que llamamos la regla de la cadena. Derivo tangente de x más 2. Sabemos que por tabla la derivada de la tangente de x es secante cuadrada. Bueno, acá sería lo mismo, secante cuadrada. O sea, la derivada de tangente es secante cuadrada de x, ¿verdad? Pero la derivada de tangente de x, yo no tengo tangente de x, yo tengo tangente de x más 2. Bueno, será secante cuadrada de x más 2. Ahí está. Y por la derivada del argumento, o sea, de la base, ¿verdad? Que en este caso la base, digo, del argumento de la tangente. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. O sea que este es 0 y este es 1. ¿Me siguen ahí? ¿Se entiende lo que expliqué ahí, chicos? Sí, profe. Y bueno, con la segunda derivada ahí de la secante, ¿qué pasó con el cubo? El cubo, y bajó. Esto bajó 3, le resto 1. Y quedó para derivar tangente de x más 2. ¿Está bien? Entonces, cuando voy a derivar la base, ¿sí? Sería secante cuadrada de x más 2. Y por la derivada. ¿Entendés? Porque la base es por la derivada, no sé quién preguntó, es por la derivada de la base, ¿sí? El 3 baja multiplicando, le resto 1 y derivo la base. La base, acuérdate que quedaría ese x más 2. Esa es la base, ¿sí? Por eso te digo, si quizás estás confundido porque no lo viste como te dije recién antes, que si lo pones de este modo quizás te guíes mejor. ¿Ves? Entonces baja el 3, se le resta 1, ¿verdad? Y que sería eso, ¿no? La derivada, o sea, la derivada baja el 3, le resta 1, queda de este modo. Y por la derivada de la base, la derivada de tangente de x más 2 es secante cuadrado de x más 2.
pero como dice no dice tangente de x, dice tangente de una función es por la derivada de esa función, o sea, por la derivada del argumento. Eso que se llama regla de la cadena es regla de la cadena porque uno va derivando varias veces el argumento, porque acá ahí puedo seguir poniendo más funciones y va derivando así tantas veces como funciones yo tenga en el argumento. Por eso es regla de la cadena, le llaman así. En realidad, acá también cuando hacemos esta regla, esta forma básica, elemental, también usamos regla de la cadena, porque bajamos el 3, le restamos 1, y cuando vengo a derivar la base, la derivada de x, ¿cuánto es 1? Pero no ponemos por 1, ya sabemos que la derivada de x es 1. O sea, siempre estamos, de alguna manera, aunque no nos demos cuenta, estamos usando la regla de la cadena, pero de una manera, si se quiere decir, más abreviada, ¿verdad? No ponemos el por 1. A veces que tiene tangente. Acá ya se empiezan a hacer más complejas las derivadas, ¿verdad? A veces voy muy rápido, ¿no? Ahora voy a hacer un poquito más complejo. A ver este. A ver. Estamos grabando. Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos a derivar ahí? Siempre vayan viendo a qué se parece a la función. ¿No? Si por ahí se marean, ustedes pueden ver que esto se parece. Hagan de cuenta que esto es una x bien gigante así, ¿no? Es como tener la derivada de x al cuadrado. Ustedes si tienen que derivar esto, ¿qué hubieran hecho? Bajan el exponente, ¿verdad? Baja el exponente, pongo la misma base, que sería x, y le resto 1, quedaría así. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿eh? Más o menos lo mismo. Solo que ahí, donde había una x, me pusieron una función. Entonces baja el 2, pongo la misma base, como hacía ahí, lo mismo, la misma base, que es tangente de x al cuadrado, ¿sí? Y le restamos 1, que es 1, o sea, no tendría mucho sentido que ponga elevado a la 1, o sea, ¿para qué? Bueno, pero como decía yo, ahí en la base, en lugar de haber una x, me pusieron una función. Entonces va por la derivada de esta función. En la derivada, en la función, en la base, dice tangente de x cuadrado. Sabemos que la derivada de tangente de x, como dijimos antes, es secante cuadrado de x. Pero acá no dice tangente de x, dice tangente de una función. Bueno, lo mismo, será secante cuadrado de la función. Secante cuadrado de la función, o sea, del argumento, ¿no? X cuadrado. Y como no es una x como este caso, hay un argumento, hay una función, de nuevo, por la derivada de esa función del argumento. Y así tantas veces, o sea, ustedes van derivando, aplicando regla de la cadena, porque justamente ahí donde tendría que haber una x me pusieron una función. Así funciona la regla de la cadena. Ustedes van derivando y derivan, hasta que lleguen a una función donde diga seno de x, o sea, donde ya tengo la variable independiente, donde tengo la x sola. Siempre que ahí donde tengo una x me han puesto una función, quiere decir que tengo que seguir derivando usando la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, no decía tangente de x, decía tangente de x al cuadrado. Bueno, secante cuadrada de x al cuadrado y por la derivada del argumento, que sería 2x. Y así. Y si acá en la x me ponían otra función más, por la derivada de esa función. Y así. Después de esto también uno después lo puede acomodar si quiere, pero estamos viendo cómo deriva. Se puede hacer 2 por 2, multiplica si quiere. ¿Sí? Pero estamos viendo, repasando un poquito cómo se deriva. Después tenemos más funciones por acá. Tenemos derivada de funciones inversas también. ¿Cómo estamos con las derivadas de las funciones inversas? Si tienen la tabla ahí mejor.
Las funciones inversas son arco seno, arco coseno, arco tangente. Busquen ahí en las tablas de derivada, y van a encontrar las derivadas de las funciones inversas. Después está la derivada de la función también coseno. Bueno, todas tienen sus derivadas, ¿sí? Todas las funciones tienen su respectiva derivada. Lo que quería hacer de acá, de las actividades que tiene acá, hay uno que dice, a modo de repaso también, dice I igual a arco seno de x cubo. Esta función. ¿Así es? ¿Está bien? Sí. Cortita nomás, ¿eh? Ahí tranqui. Bueno, esto se parece a esta, ¿eh? Chicos, la del coseno, la derivada de arco coseno es la misma, pero acá negativo, ¿sí? Es la misma, pero negativo. Bueno, esto es lo mismo, ¿ves? Ahí donde había una x, resulta que me pusieron una función, me pusieron x al cubo. Bueno, no importa, se deriva del mismo modo. Hago de cuenta que una x gigante esto, y sería la derivada sería 1 sobre, ahí donde había una x me pusieron una x gigante, sería 1 menos x cubo, o sea, sería, ¿sí?, la derivada del argumento. Ojo que está al cuadrado. O sea, si acá dice x, ahí va x. Si dice x al cubo, elevado al cuadrado. Y todo eso raíz. Así quedaría. Por la derivada, porque no dice derivada de arco seno de x, dice derivada de arco seno de x al cubo. Por la derivada de eso que tendría que haber sido una x, pero me pusieron una función, entonces por la derivada del argumento de esa función que está ahí. Derivo normalmente, bajo el exponente, y queda así. A ver este que dice arco coseno de x. ¿Sabe cómo sería ese? Acá le anoto la del coseno, la misma. Pero vamos a tener acá negativo. Arco coseno dice de coseno de x. Esta derivada. O sea, arco coseno de x. Me pusieron ahí en la x, me pusieron una función trigonométrica, en este caso coseno de x. La regla es la misma, es lo mismo, hagan de cuenta que este coseno de x es una x gigante, como digo yo, ¿sí? Una x que reemplaza a la función. Sería lo mismo, sería 1 sobre... Todo esto es la x gigante, ¿sí? Todo esto es como una x, entonces sería 1 sobre, menos 1 sobre 1 menos el argumento, que sería el coseno, ¿sí?, al cuadrado, va ahí pueden poner el 2 acá, ¿sí?, directamente, raíz, ¿se entiende, verdad? O sea, me cuenta que esto es una x grande así, esa es la x. Y por la derivada, porque esto no es una x, es una función, ¿sí?, por la derivada de esa función que está ahí, que por tabla es menos seno de x, negativo. ¿Se entiende? Entonces esto era una x, ahí está, o sea, es como una x gigante la función coseno esa.
¿Cómo vamos a derivar esa función? Bueno, vamos a anotar ahí, ustedes lo tienen ahí en la tablita, la derivada de la tangente, perdón, de arco tangente, uno de este modo, ¿sí? Esa es la derivada de la función inversa, de la función arco tangente.